Listo, continuamos con integrales de fracciones parciales, ¿no? Tengamos en cuenta, obviamente ya lo expliqué en el primer video, ¿no? Que son fracciones racionales, o sea, una división, donde P y Q son polinomios, y hay que tener en cuenta que estas clases de fracciones racionales son muy aparte o no tienen nada que ver con fracciones parciales, ¿no? Eso lo expliqué en el primer video, sería bueno que lo puedan verificar. Tener en cuenta también algo importante, el estudiante debe saber factorizar. Ahorita ya vamos a entrar al caso 2, en fracciones parciales, el método de fracciones parciales para integrar. También debe el alumno saber distinguir entre una fracción racional propia o impropia. La propia es cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y se llama fracción impropia cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Eso también es algo clave para el ejercicio, ¿no? Tener en cuenta ello. Tener en cuenta ello. Bueno, acá vamos a hacer el caso número 2. Miren, el caso número 2 es cuando los factores del denominador son de primer grado, llamado primer grado o lineal, y algunos se repiten. Ya lo había explicado en el video anterior. Obviamente, aquí el grado del numerador es 2, su grado, y su grado del denominador es 3, ¿no? Entonces, me percato que ello me dice que es una fracción propia. Esta es una fracción propia. Entonces, cuando ya identifico que es una fracción propia, recién paso, ¿no? Cuando ya es una fracción propia, recién paso a factorizar el denominador. Factorizando entonces de una vez, factorizando el denominador. Voy a utilizar acá el método de divisores binómicos para ir recordando y aprendiendo ese método de desarrollo. ¿Ya? Voy a ir desarrollando entonces, factorizando por el método de divisores binómicos. Entonces, si copias el denominador, ¿en qué consiste ese método? Vamos a recordar, les pido que al menos verifiquen forma de factorización. Tienes que dominar para este tema de integrales, saber factorizar. Entonces, ¿en qué consiste? Debe estar completo y ordenado, obviamente está, ¿no? Como me doy cuenta, tengo la variable x al cubo, x cuadrado, x a la 1 y el término independiente. Entonces, una vez que está ordenado en forma decreciente, se escogen los coeficientes. Y obviamente comienzas a probar el lado izquierdo, ¿con quién? Con los divisores del término independiente. Obviamente tienes que dominar divisores. Hay muchas cositas que tienes que dominar, obviamente, cuando ya estás en el tema de integral, ¿no? O si no, buscar algún tutorial donde te puedan explicar más detalladamente los métodos de factorización. Entonces, los divisores de 4, obviamente positivos o negativos, comienzas a probar con los divisores aquí, en este número. Voy a tomar la unidad. Mayormente siempre se prueba con el número 1 y verificas. ¿Cuál es ese método? La unidad baja, multiplicas 1 por 1, 1, sumas, menos 4, multiplicas, 4, sumas, 4, multiplicas, sumas, 0. Siempre para este método, este último valor debe darme 0. Si en caso no te da 0, tienes que intentar con otros números que sean divisores de 4. Con otros números. En este caso salió 0, entonces sigue. Yo mayormente recomiendo que cuando ya hay 3 términos, en la parte inferior, aquí lo estoy señalando, lo escribas mejor y lo hagas por aspa. Mayormente es más rápido hacerlo de esa manera, por aspa. Pero si no, continúas también con otros números. Puede darme también de nuevo el 1, ¿no? Pero si yo le doy el 1, no tienes que probar, obviamente lo vamos a hacer, porque puede que coincida de nuevo con el 1, ¿ah? Si no coincide con el 1, pruebas con el menos 1, después con el 2, el menos 2, y así sigue. Con los divisores, siempre el término independiente.
A ver, si pruebo con el 1 va a quedar 1, 1, 1, 1, sumo menos 3, multiplico menos 3, sumas 1. Mira lo que ocurrió. No me dio 0. No me dio 0. Entonces, cuando no da 0, obviamente, debes cambiar el divisor del lado izquierdo. Obviamente, con el 1 no va a dar. Obviamente, con el 1 no va a dar el ejercicio. Pruebas con otros valores y así tienes que ir probando con los divisores. ¿Y qué sucede? Recuerdo un estudiante de profesor y si yo pruebo con todos los divisores, ya sea positivo y negativo, y no me resulta 0, obviamente esta expresión es irreductible. No tiene ningún factor lineal. No tiene ningún factor lineal. Pero vamos a probar ahí con el número, a ver, con el número 2. Probemos con el número 2. El 1 va a bajar, siempre este número baja. Multiplicas, sería 2, sumas, menos 2, multiplicas, menos 4, y mira, ven, salió 0 de nuevo aquí. Salió 0. Una vez que en la parte inferior queda 2 términos, ahí termina el ejercicio. Entonces, ¿cómo escojo? ¿Cómo escojo los factores? Porque ya está factorizado el denominador. Se escoge de esta manera. Los que están los números en el lado izquierdo, que son los divisores, se le cambia el signo. Es decir, va a quedar x, como es positivo 1, negativo 1. Por, acá es positivo 2, sería x por menos 2. Y obviamente aquí este es el término lineal, siempre se agarra de derecha a izquierda, el término lineal, y este se multiplica por el término independiente, por la variable independiente, lineal, x. Y si hubieran más, por x cuadrado, por x cubo, y así continúa, de derecha a izquierda. Entonces acá quedaría, mira, 1 por x sería x menos 2, tal como estás viendo, visualizando. Se va a quedar de esta manera, x menos 2. Mira, y acá se repitieron. Y si se repite, obviamente tienes que escribirlo de esta forma. Esto de aquí, entonces quedaría como x menos 1, que multiplica a x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Porque tengo x menos 2 por x menos 2. Y justo entonces me dio el caso que tengo aquí. Mira que ya está factorizado. Este valor voy a reemplazarlo aquí en el denominador. Entonces lo voy a reemplazar de acá en el denominador. Ya, vamos a reemplazarlo, a ver cómo queda ahí. A ver, vamos a ver. La luz un poco que incomoda, pero vamos a darle una altura. A ver, ahí vamos a ver. Que no incomode mucho. Entonces, mira, el denominador voy a cambiarle entonces. Escribo de su forma factorizada. ¿Cómo quedaría? Obviamente va a quedar de esta manera. 2x al cuadrado más 3. Y el denominador quedaría como x menos 1, que multiplica a x menos 2 todo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya está factorizado el denominador. Ahora sí hay que trabajar el denominador. ¿Y cómo trabajo esto? Mira, estoy justo en el segundo caso. El segundo caso justo me dicen ellos, que los factores son de primer grado o también llamado lineal y algunos se repiten. Te dije en el primer video que los factores son las bases. O sea, si me preguntan de este factor, ¿quién es su factor primo? Es x menos 1. ¿Quién es el factor primo de esto? Es la base, x menos 2. Y justo este exponente me está diciendo que se está repitiendo 2 veces ese factor. A eso se refiere que se repiten. ¿Ya? A eso se refiere que se está repitiendo. Entonces, para que tú en este método sepas en cuánto se tiene que descomponer, obviamente, suma los exponentes de cada factor. Acá hay exponente 2, obviamente acá tiene un exponente 1. Sumas 1 más 2 sería 3. Obviamente esto se descompone en 3. Entonces, pero lo voy a hacer acá aparte. ¿De qué parte voy a hacer? Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a escoger dicha fracción y lo voy a descomponer. Así como hicimos en el caso 1. Así como hicimos en el caso 1. Entonces ya te dije que se descompone en 3. 1,
2, 3. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van ahí? Veamos. La luz, la luz, la luz, la luz. Ya, ahí está. Entonces, ¿quiénes van en el denominador? Obviamente cada factor. Este factor es único, porque tiene exponente 1. Siempre el exponente lo visualizas fuera del paréntesis. X menos 1 tiene exponente 1, que sería X menos 1. Ah, pero tú dices este factor se repite 2 veces. ¿Y cómo lo escribo? Obviamente lo escribes como X menos 2, todo elevado a la 1, que es lo mismo, y X menos 2 elevado al cuadrado. Así se descompone. Mira. O sea que si estuviera el cubo, faltaría uno más, ¿no? Que sería X menos 2 elevado al cubo. Ese es muy interesante. Ese es muy interesante. Ahora, ¿quiénes van arriba? Ese también es una parte esencial. Como es lineal, ya sabes que va una constante o un número, que lo llamo A. Como esto también es lineal, va un número. Aquí solamente un pequeño detalle. Algunos piensan que esto es cuadrático. No, este no es un factor cuadrático. ¿Por qué? Porque tú solamente el factor es la base, ¿no? Estamos hablando de factores primos. Entonces el único factor es X menos 2, que es lineal. Su exponente es 1. Entonces arriba va una constante. Entonces acá hay dos formas de desarrollo también. ¿Cómo haría entonces de esa manera? De esa manera, mira, lo que voy a hacer es muy similar como te indiqué en el primer ejercicio. Todo esto, este denominador que pasa a multiplicar al A, pasa a multiplicar al costado del B y pasa a multiplicar al costado del C. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y esta línea es de suma importancia. Esto va a quedar igual a quién, el A que multiplica. Si esto multiplica al costado del A, se va a ir el X menos 1 con el X menos 1 y va a quedar X menos 2 todo al cuadrado. Más, si multiplica esto al costado del B, fíjate bien, y se va a ir un solo X menos 2. O sea, va a quedar de esta manera. X menos 1 que multiplica a X menos 2. Más, si todo esto de aquí, este denominador, multiplica al costado del C, se va a ir el X menos 2 al cuadrado con el X menos 2 al cuadrado y solamente va a quedar el C que multiplica a X menos 1. ¿Ya está? Ya está. Interesante, ¿no? Interesante. Ten en cuenta que esa línea que acabo de escribir es de suma importancia. ¿Ya? Esa línea que acabo de escribir es de suma importancia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ella. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en ella. Listo, a ver. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ahora, ¿cómo desarrollo esto? Muy sencillo, ¿no? ¿Recuerdas cómo hacíamos el ejercicio? Te voy a enseñar un método de desarrollo. Hay otro, como te dije, de desarrollar este binomio cuadrado. Desarrollo, acá también multiplico desarrollo. Después lo ordeno. Y después igual los exponentes. Esa es una forma de hacerlo. En el tercer caso voy a utilizar esa forma. Acá te explico un caso interesante para este ejercicio. Mira, un caso interesante es que cada factor, como el caso número 1, lo iguala a 0. Entonces, como este factor lo voy a igualar a 0, va a quedar que x menos 1 es igual a 0, es decir, que el x vale 1. Entonces, justo en este renglón, a todos los x que tú visualices, dale el valor de 1. Entonces, de una vez lo hacemos, lo efectuamos. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2 más 3, 5. Es igual. Si el x vale 1, mira lo que tengo acá, a. El x vale 1, 1 menos 2 es menos 1, todo al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si el x vale 1, acá se hace 0, se va. Si el x vale 1, acá se hace 0, se va. Solamente me queda esta expresión. Pero menos 1 al cuadrado es 1. O sea, solamente me queda que la vale 5. ¿Listo? O sea que cuando le di al x igual a 1, encontré el valor de a. Muy similar el otro factor que yo tengo que lineal es el x menos 2. Es similar. El x menos 2 igual a 0. Entonces el x vale 2. Entonces todos los x que tú veas, dale el valor de 2. Empezamos. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Más 3, 11. 11. Es igual.
El x vale 2, se hace aquí 0, se fue. El x vale 2, se hace 0, se fue. Me queda solamente el c. Entonces, el x vale 2, va a quedar 2 menos 1, 1. Mira que estoy reemplazando el x igual a 2. Entonces me queda automáticamente que el c vale 11. Ahora tú dirás, profesor, pero ya no tengo ningún factor lineal para igualarlo a 0. ¿Cómo encuentro el b? Lo interesante de este ejercicio, ¿no? Por este método de desarrollo, cuando son con repeticiones. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hago ahí? Ya no tengo otro factor lineal de igualarlo. Entonces, acá estratégicamente tienes que darle un valor al x. Tienes que darle un valor al x. ¿Y qué valor se le da? Obviamente un valor distinto a los que están aquí, a los que ya le diste. No le voy a dar 1, no le voy a dar 2, obviamente. Pero se le escoge un número, inclusive contándolo al 0, o un número muy próximo al 0, para que cuando tú lo reemplaces, al efectuarlo no te quede muy extenso. Entonces, ¿qué valor, profesor, me conviene darle aquí? Acá me conviene darle al x0. Aquí para este ejercicio me conviene darle al x0. Vuelvo a mencionar, este valor es estratégico. Tú le das un valor al x, pero ¿qué valor? Si no considera aquí el 0, dale el 0. Si acá no considera, si estuviera el 0 aquí, dale el 1, dale el menos 1, dale el 2, dale el menos 2, pero que sea un número entero pequeño, que sea pequeño, ¿ya? Para que el ejercicio salga mucho más rápido, de hecho. Entonces, si el x vale 0, acá sería 0 por 2, 0, se va y va a quedar 3. Es igual, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Si el x vale 0, pero acá tengo el a. Le reemplaza su valor del a que le encontraste, no te olvides. Le reemplaza su valor del a. Pero el x vale 0. Va a quedar 0 menos 2. O sea, va a quedar menos 2 al cuadrado. Hay que tener cuidado los signos, ¿ya? Más el b, el b lo desconozco. El x vale 0. 0 menos 1 es menos 1. ¿Está? Si el x vale 0, 0 menos 2 sería por menos 2. Y el valor de c más c. Pero ten en cuenta que el c ya le encontraste. El c vale 11. Le reemplaza su valor de c. Ese es su valor de c. Y el x vale 0. 0 menos 1, menos 1. ¿Se fijan? Lo escribo de otro color, inclusive los valores, para que te puedas guiar. ¿Sí? Para que te puedas guiar y entenderlo mucho mejor, obviamente, ¿no? Y entenderlo mucho mejor. Desarrollamos esto y acá me queda que 3 es igual. Menos 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. 20 más, acá queda menos 1 por menos 2 es 2 positivo. Va a quedar 2b. Y acá queda más por menos es menos y quedaría 11. Desarrollas aquí, va a quedar 20 menos 11 es 9. Ese 9 positivo pasa a restar al 3, sería 3 menos 9. Y 3 menos 9 es menos 6. Ya estas efecciones, obviamente usted lo tiene que hacer rápido, ¿no? El 2 pasa a dividir y ya obtengo el valor de b que necesitaba, ¿no? ¿Sí? Interesante, ¿no? Este desarrollo. Vuelvo a mencionar, no es la única forma de desarrollo, pero yo lo veo mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil, porque pude, vuelvo a mencionar, desarrollar estos binomios, ordenarlos, que lo voy a hacer en el caso 3. Como ya tengo el valor de A, B y C, ya te expliqué en el video anterior cómo reemplazar, ¿no? Es decir, ya no voy a integrar esto, ¿no? Ya no voy a integrar lo de aquí. Ya no integro esto, sino integro esto de acá. Obviamente voy a reemplazar los valores de A, que vale 5, de B, que vale 11, y de C, que vale, de C, que vale 11, y de B, que vale menos 3. Voy a reemplazarlo. Vamos a ver cómo quedaría entonces el ejercicio. Entonces ya no voy a integrar ello. Entonces, a ver, voy a ubicar ahí bien la cámara, como se puede visualizar. Entonces lo que voy a integrar es todas esas tres fracciones parciales. Ese ejercicio, esa integración va a quedar de esta manera. La integral a de corchete y como tal como lo hice en el caso anterior. Como el a vale 5, solamente escribo x menos 1 más el b vale menos 3, no hay problema, que acá sería x menos 2. Y aquí obviamente sería el c que vale 11 y acá también sería x menos 2 al cuadrado.
Entonces va a quedar de esta manera. Todo diferencial de X. Y lo reemplazo, yo lo reemplazo de otro color, obviamente, para que lo puedas visualizar, ¿no? Obviamente, para que lo puedas visualizar. Es decir, el A vale 5, el B vale menos 3, ya te dije que es preferible, en paréntesis, y el C vale 11. Ya está. ¿Cómo desarrollo ello? Muy interesante cómo desarrollo, ¿no? Vas a ver lo que va a estar muy interesante cómo desarrollar esto, porque cada uno obviamente se va a descomponer, ¿no? Ya hicimos esta parte en el ejercicio en el caso número 1, ¿no? Pero vamos a volver a repetir algunas cosas para que quede mucho más claro. Es decir, lo voy a descomponer así. El 5 sale, mira, voy a descomponerlo, y queda la integral de 1 sobre x menos 1, diferencial de x. Mira, más por menos va a quedar el menos 3, que salga mejor el coeficiente menos 3, y queda la integral de 1 sobre x menos 2, diferencial de x. Y acá también el 11 que salga, así como está visualizando, debe quedar la integral de 1 y x menos 2 todo al cuadrado, diferencial de x. Solamente lo estoy desdoblando, ¿no? Lo estoy desdoblando en las integrales. Y obviamente este integral, demasiado fácil de hallarlo, porque da el 5, y ya sabes que como su derivada está arriba, es logaritmo natural. Acá un detalle, ¿no? Un detalle, una observación. Vas a encontrar en varios ejercicios, varios textos, varios tutoriales, donde el logaritmo natural le colocan en valor absoluto, ¿ya? Y si le colocan en valor absoluto, obviamente es para poder simplemente dar la certeza que lo que está dentro es un número mayor que 0. Tiene que ser un número mayor que 0. Pero ya se entiende, ya, ¿no? Yo lo escribo de esa manera porque ya se entiende que para que exista el logaritmo natural, el logaritmo neperiano, la parte interna del argumento debe ser mayor que 0. ¿Ya? Si lo ves tú en valores absolutos, no te vayas a asustar, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo teniendo en cuenta ello, ¿no? Ese detalle. Acá lo mismo, o sea, menos 2 más 11, y acá ya viene lo interesante, ¿no? Acá ya viene lo interesante. Acá podrías tú hacerlo por un cambio de variable, pero también se puede hacer en forma directa, ¿ya? Se puede hacer en forma directa. Pero entonces, ¿cómo sería el cambio de variable? Le puedes dar un u, pero ¿a quién le das un u? Obviamente le das a todo lo que esté en el paréntesis. Y su diferencial va a ser el diferencial de x. O sea, le puedes dar el cambio de variable, o dicho de otra manera, trabájalo normal como si fuera una variable x, pero tiene que estar arriba elevado. Es decir, este ejercicio de este tipo lo tienes que visualizar de esta manera. La integral de x menos 2 todo a la menos 2. De esa manera. Y obviamente una integral de este tipo, ¿cómo se desarrollaba? Se le sumaba, ¿verdad?, al exponente de la unidad y se le dividía sobre todo su exponente. O sea que tienes que tener todo ese detalle también aquí, ¿ya? Tienes que tener todo ese detalle, ¿no? Tener cuidado ahí, que son tipos de integración. Yo lo voy a hacer de manera directa, sería bueno que revises de esa manera. Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar de esta manera ahora. 5 logaritmo natural de x menos 1 menos 3 logaritmo natural de x menos 2 más 11, y acá, ¿no? Por mencionar, esto sería igual a x menos 2, se le suma 1 al exponente, sería menos 1, pero no te olvides que sobre el mismo exponente que es menos 1. Entonces, más la constante. Obviamente en el siguiente paso le damos forma y ya quedaría ahí el ejercicio, ¿no? Le tenemos que dar forma. Ahora, ¿cómo le damos forma? Ahorita lo visualizamos cómo le damos forma. Ya, ahorita vemos cómo le damos forma y veamos.
Mira, ten en cuenta entonces el último renglón, que tengo 5 primo natural menos 1 menos 3 natural de x menos 2. Acá se multiplica signos, este más por el menos que tengo el denominador, que sería menos. El 11 queda arriba y esto ya hemos visto en unas integrales cómo se da forma, ¿no? Acá sería 11, como está exponente negativo, puede bajar y simplemente sería x menos 2. Así de esa manera, más la constante de integración. ¿Ya está? El ejercicio quedaría de esa manera. No se logró ver, ¿no? No se logró ver, ahora vamos a retroceder un poco. Muy bien. Ahí se logra ver mejor, ¿no? Listo. Bien. Ya está. Todo ello es el ejercicio del caso 2, ¿no? Espero que lo puedan haber entendido. Espero que te pueda servir para que puedas seguir practicando y obviamente cada vez lo puedes entender mucho mejor, ¿no? Cada vez lo entiendes mucho mejor. Vamos a verlo todo el video, espero que le des tu link y puedas comentar y compartir un ejercicio de este tipo del caso 2. Vamos a alejar un poco la cámara para que se pueda ver todo el ejercicio completo, ¿no? Todo el ejercicio completo. Dejamos un poco más, la luz obviamente espero que no perjudique. Y ya está, ¿no? Interesante el ejercicio, ¿no? Muy interesante. Obviamente sería bueno siempre repasar, ¿no? Y ya nos pasamos ahorita al ejercicio del caso 3.